¿Que la vuelta de la semi de Copa es cuándo? Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Conocemos ya a nuestro rival en semifinales de Copa del Rey y es nada más y nada menos que la Real Sociedad de San Sebastián. Primer partido en el Real Stadium Donosti y el partido de vuelta en el Bernabéu. Y todo esto acaba de completar un calendario de absoluta locura, insólito a todas luces. Primero, están todos los antis ladrando, hablando de bolas calientes o bolas peludas, puede verlas de los dos tipos, incluso bolas que sean calientes y peludas como las de el señor Agüero, que todavía no se las ha cortado, a pesar de haber prometido que si el City perdía con el Real Madrid o si el Real Madrid le ganaba al City, se cortaría los testículos. Estamos esperándote, Kun, a ver qué es lo que haces. No te vamos a exigir este tipo de cosas porque el que hace ese tipo de apuesta ya está dejando claro que no tiene los huevos para cumplirla, así que no hay nada que cortar. Por cierto, para todos los que están diciendo que ha habido bolas calientes o bolas peludas, sí, las debe haber habido para garantizar que un antimadridista, que un equipo absolutamente antimadridista esté garantizado su puesto en la final de la Copa del Rey, porque al estar en las semifinales Barcelona y Atlético de Madrid ya tienen garantizado su sitio en la final y sin embargo el Madrid todavía tiene que superar a la Real Sociedad para lograr su puesto en ella. Así que podéis tocarme las bolas calientes. Pero fuera de este chascarrillo, quería deciros que el calendario es completamente absurdo. Lo que se viene en lo que queda de febrero, marzo y abril no tiene ningún sentido. Primero, el tema este de la Copa. La Copa del Rey, de acuerdo a cómo están establecidos las fechas más o menos del calendario, sería la ida el 25 o el 26 de febrero, dentro de este mismo mes, y la vuelta el 1 de abril. Por ahí el 1 o el 2 de abril. ¿Qué sentido tiene que pase un mes entero desde el partido de ida de Copa hasta el partido de vuelta de semis de Copa? ¿Pero sabéis por qué es esto? Pues porque hay en mitad de la nada, entre el 15, 16 de febrero y el 30, 2 semanitas, sí, de parón FIFA. El puñetero parón FIFA va a caer justo ahí en marzo, en mitad del calendario, y quién sabe si no tendremos que rezar que nadie se lesione, porque tiene toda la pinta que en este parón FIFA ya sí Deschamps se va a dedicar a llamar a Kylian Mbappé y el resto pues se llamarán a todos los nuestros. Es absolutamente delirante que sigamos teniendo que aguantar este tipo de estupideces simple y llanamente por darle prioridad al fútbol de selecciones cuando debería de una vez y para siempre racionalizarse la situación y que las selecciones jueguen cuando se termine el calendario de las competiciones de clubes. Además, así podríamos concentrar las competiciones sin tener estas interrupciones que son incomodísimas, que no le convienen a nadie y que además son un riesgo en mitad de la temporada completamente ilógico y absurdo solo para que las instituciones más corruptas del planeta fútbol, que suelen ser las federaciones nacionales más la UEFA más la FIFA, engrosen sus bolsillos, sus buchacas para seguir teniendo directivos corruptos. Pero ¿cómo está el calendario del Real Madrid de acuerdo a lo que podemos ir estableciendo? Lo primero, y confirmado, el Osasuna, 15 de febrero. Vamos a tener que ir a Pamplona, un estadio donde además normalmente se nos trata como el culo y puede haber riesgo de pataditas, siempre juegan intensito y es un rival muy complicado que, ojito, vamos a ver qué es lo que sucede en ese partido. Yo, si fuera Carlo, trataría de rotar. Ya sé que seguimos líderes y que hay que intentar mantener ese liderazgo y que eso a lo mejor hace que Carlo diga no hay posibilidad alguna de rotar, pero la realidad es que yo del que no me fiaría un pelo es del partido que tenemos el miércoles de vuelta contra el Manchester City. Por mucho que hayamos sacado un buen resultado, no os olvidéis de eliminatorias como las que hemos tenido contra la Juventus, que veníamos con un buen resultado, contra el Bayern de Múnich un par de veces viniendo de un buen resultado, contra el Chelsea que estuvieron a punto de jugárnosla durísimo viniendo de un resultado
estupendo. Yo no me fiaría un pelo de haber traído un buen resultado, porque al no existir la necesidad de remontar, suele ser cuando se nos dificulta la situación. Espero que no, y espero que además en el Bernabéu tengamos más puntería de lo que tuvimos en el Etihad Stadium, y si se confirma eso y generamos más o menos las mismas ocasiones, deberíamos enchufar algunas más, pero aún así yo concentraría mis esfuerzos para ese partido, y el de los Osasuna intentaría ver cómo acomodo a otro tipo de jugadores que no se hayan desgastado en este partido de Champions. El City, como os digo, 19 de febrero sería el siguiente partido en casa. Después tendríamos 23 de febrero, en fin de semana inmediatamente después, al Girona en casa por Liga. Y el 25-26 de febrero, 3 días después, o 2 días, porque a veces ya sabéis que así es como funciona la federación y la liga a la hora de ponerle el calendario al Real Madrid, ese partido de ida de semifinales de Copa del Rey. Pero ya os digo, van a quedar unas semifinales un tanto descafeinadas, porque quién sabe cómo vamos a estar después de ese famoso parón FIFA para la vuelta de semis de Copa, que sería prácticamente inmediatamente después. De ahí viene el Betis en Liga, fuera de casa, en el campo de en el Benito Villamarín, entiendo, en Sevilla. Y de ahí, si pasamos, por supuesto, que es lo que todos esperamos, a octavos de final, nos tocaría el 4 o el 5 de marzo por confirmar un primer partido de cuartos de final en casa, esto ya sí estaría determinado que sería en casa, contra Atlético de Madrid o Bayern Leverkusen. Cualquiera de estos dos nos puede tocar el día 4 o 5 de marzo, todavía por confirmar una de esas dos fechas. Lo que sí estaría confirmado, en caso de pasar, insisto, no hacemos las campanas del vuelo antes ni vendamos la leche antes de llenar el cántaro. Pero bueno, sería 4 o 5 de marzo, primer partido de ida de cuartos de final, perdón, de octavos de final de la Champions. El 8 de marzo, o sea, ese fin de semana, Rayo Vallecano en casa. Y el 11-12 de marzo, o sea, las semanas, ahí sí, esos octavos de final estarían separados por una semana, partido de vuelta en el campo de o Bayern Leverkusen o Atlético de Madrid en Champions League. Ya como veis, está muy cargadito, muy, muy curioso. De ahí tendríamos un partido complicado en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal por Liga. Y ahí se viene el parón FIFA, entre el 16 de marzo y el 30 de marzo, o por ahí, o 28, 29 de marzo. Es que es absolutamente delirante tener que aguantar este asunto. Superliga ya, sobre todo para forzar que esta gente entienda que los que se juegan verdaderamente el dinero grueso en el mundo del fútbol son los clubes, que no puede ser que estos tíos dispongan de los activos de los clubes, los jugadores, a su antojo, cortando los calendarios cuando les sale por la punta del nabo. Esto tiene que dejar de ser así. Qué incomodidad de parón FIFA, qué ridiculez. 2 semanas que vamos a estar sin Real Madrid y justo pendientes de lo que haya podido suceder, y está obligando además a separar una semifinal de Copa, descafeinarla completamente, separándola por un mes completo. Mes de marzo no va a haber Copa del Rey y tenemos el primer partido de la semifinal 25-26 de febrero, o sea, un mes entero de diferencia. ¿Qué es lo que nos tocaría volviendo del partido del parón FIFA? Primero, el Leganés en casa. De ahí, el 1 o 2 de abril estaría, como os digo, la vuelta de las semis de Copa contra la Real Sociedad, también en el Bernabéu. El 6 de abril, o sea, en ese fin de semana de ahí, nos tocaría el Valencia en casa por Liga. E inmediatamente después, ya el 8 de abril, si pasamos los octavos de Champions, y yo siempre soy optimista, entrarían las posibilidades de unos cuartos de final de de Champions League, que creo que ahí sí sería sorteo, no estaría todavía definido si nos tocaría dentro o fuera de casa, habría que ver cuál es el tema. De verdad que siguiente sería la vez, y de ahí otra vez la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Como veis, un calendario completamente desquiciado, básicamente por culpa de las instituciones del fútbol, que meten cosas que no deberían meter.
ojalá algún día se haga de una forma sensata y se entienda de verdad cuál es la situación del fútbol, porque esto a mí particularmente me incomoda. Habrá gente a la que le haga ilusión ver a las selecciones, gente a la que le interese todo este asunto, y yo no les quito sus razones, pero deberían estar fuera de este calendario. Estas interrupciones no tienen ningún sentido. Como veis, un calendario totalmente insólito, de absoluta locura, desquiciado y absurdo por culpa de que las instituciones del fútbol quieren hacer caja a costa de los clubes. Me interesa conocer vuestra opinión. ¿Cómo veis el calendario? ¿Pensáis que vamos a pasar todas estas fases y nos va a tocar el asunto? ¿Pensáis que las semifinales de Copa deberían haberle dado algún tipo de respeto diferente porque se descafeinan totalmente al pasar un mes entre el partido de ida o el partido de vuelta? ¿O os trae absolutamente al pairo? Dejádmelo aquí abajo, darle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!